Radio Nacional Esquel presenta un podcast para reflexionar en el marco del Día Nacional de la Prevención del Suicidio. Cuando una palabra, un gesto, una pregunta puede ayudar a salvar una vida, porque sabemos que una persona que intenta suicidarse no quiere morir, sino dejar de sufrir. Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esta fecha tiene como objetivo poder crear conciencia acerca de la prevención del suicidio en todo el mundo, y en esta emisión especial queremos hablar de forma puntual de lo que está sucediendo en Argentina. Los suicidios y los intentos de suicidios tienen un efecto dominó que afecta no solo a las personas, sino también a las familias, a las comunidades y a las sociedades. Y los factores de riesgo asociados al suicidio, como la pérdida laboral o financiera, algún tipo de trauma o de abuso, los trastornos mentales o por el uso de sustancias y las barreras para acceder a la atención médica justamente se ampliaron y profundizaron con la pandemia por el COVID-19. Por eso es muy importante decir que el suicidio se puede prevenir. Y hablando de esto, las principales medidas de prevención del suicidio están basadas en pruebas que fomenten las políticas de salud mental y que promuevan justamente la información mediática responsable sobre este tema. El estigma social y la falta de conciencia siguen siendo los principales obstáculos para la búsqueda de ayuda ante una problemática creciente, lamentablemente, en nuestro país. Sin embargo, creemos que no es necesario hablar de números cuando estamos hablando de vidas y del compromiso que podemos asumir como sociedad para poder trabajar en conjunto de forma preventiva. Y para comenzar a abordar algunos de los puntos vinculados a un tema de tanta sensibilidad, decidimos hablar con la licenciada Marisa López. Ella es psicóloga, con 30 años de experiencia de trabajo en el campo y coordina la Red Federal de Prevención del Suicidio. Marisa nos explica, entre otras cosas, de qué hablamos cuando hablamos de suicidio y nos permite replantearnos cuáles son los mitos que existen alrededor de justamente plantear estos temas en agenda. Por supuesto, porque hablando de mitos, hay muchos que necesitan ser erradicados, como es la idea de que el que dice que se va a matar no lo hace, porque quienes deciden quitarse la vida no siempre muestran que están mal, y como seres humanos es necesario detenernos, mirar al otro, empatizar con el otro. Bueno, y en esto de replantearnos, también hay muchas preguntas que nos podemos ir haciendo, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos como actores sociales a tender una mano en un momento de que se necesita? ¿Cuántas veces vemos a una persona que está mal y nos da vergüenza acercarnos, ¿no? Bueno, acciones concretas y cotidianas como una palabra a tiempo pueden generar un cambio en la vida del otro, y no solo eso, sino que en esta oportunidad pueden también salvar una vida. Y decíamos que hablamos con la psicóloga Marisa, y bueno, la licenciada nos invita a reflexionar sobre estas preguntas y otras que pueden ir surgiendo ante una situación de emergencia. Yo soy la licenciada Marisa López, hace 30 años que soy psicóloga y trabajo en el campo suicidológico, capacitada en una diplomatura de la Universidad de Flores. Soy directora del curso Operador en Crisis en la Universidad Atlántida, coordino con otras compañeras la Red de Prevención Federal del Suicidio, integro la red de investigadoras de la Argentina. Trabajamos de manera permanente y en articulación con la Defensoría del Público a través de la señora Miriam Lewin. Le pediría que nos cuente ¿de qué hablamos cuando hablamos de suicidio? Cuando hablamos de suicidio, hablamos de aquello que uno conoce habitualmente como el acto de quitarse la vida. Yo agregaría término de muerte por contexto, porque el acto de quitarse la vida tiene múltiples factores. Tomar en cuenta que es un tema que se tiende a invisibilizar, no hablar sobre esto. Por eso celebro esto que vos decías, ¿no? ¿De qué hablamos de suicidio? Digo, bueno, qué bueno que estemos hablando de esto. Me parece que el punto es empezar a entender que esto incluye un montón de otras temáticas fuera del suicidio que también representan una parte de la población en orfandad, en soledad, en desamparo. Y la persona que intenta suicidarse no es una persona que quiera morir, sino que es una persona que quiere dejar de sufrir. Concepciones previas, hasta mitos, diría, hacen que la problemática sea imposible de abordar. Hay gente que cree que no hay que hablar de suicidio porque estimula, contagia o acelera
previera posibles actos similares. Y esto no es así. Justamente hay que hablar de suicidio para que en algún momento se pueda hacer prevención. Hay que tomar en cuenta que los suicidios no suceden siempre con personas que tengan una base de patología, sino que cualquier persona puede atravesar esta situación. Existe otro mito que es que la persona que dice que se va a suicidar no se va a suicidar. Esto no es así. Creo que hay que escuchar atentamente. La clave está en escuchar, con una escucha respetuosa, con una escucha activa, ser empático, tratar de tomar en cuenta un criterio de humanización como para poder entender que hay fases previas al momento del suicidio. Hay señales que si uno se va interiorizando con la problemática puede llegar a detectar. Por eso me parece muy importante la participación de los medios de comunicación. Primero porque el tema del suicidio no es un tema policial y es un tema de salud. Y en segundo punto porque los medios de comunicación son una herramienta de prevención. Inclusive en la posvención, es decir, cuando ya sucede el hecho, trágico, también se puede trabajar como una forma de prevención, porque a veces la persona que se suicida deja también en el seno de la familia otros posibles, denuncia de otras posibles situaciones de suicidio, porque el suicidio es como una bomba expansiva que afecta a la familia, a la comunidad, a la escuela, al terapeuta, al negocio de al lado de la casa. Y hablando se puede ir logrando una forma de abordaje preventivo, dar clases sobre estas herramientas para tomar en cuenta en relación a intervención en suicidio. Tenemos muchos alumnos, son bomberos, policías, para poder intervenir, que tiene que ver con el operador en crisis, lo que hace es contener. Bueno, y en Argentina hay que mencionar que contamos con la ley 27.130 de prevención del suicidio, que tiene como objetivo poder acompañar a las personas que intentaron suicidarse y apoyar también a todo su entorno familiar. Obviamente, regulando este flagelo, se busca disminuir la cantidad de suicidios a través de la prevención, asistencia y posvención. Bien, sobre la ley tenemos mucho también para hablar, pero sin embargo, otro de los puntos sobre el que es necesario hacer foco son algunos de los factores de riesgo ante las crisis y la importancia de validar las emociones que nos puede expresar en muchas oportunidades un ser querido, ¿no? Así es. Y para esto, la licenciada Marisa López nos cuenta que hay factores de riesgo y factores protectores ante los que podemos estar atentos para detectar una crisis suicida. Desde los medios, una escucha respetuosa tiene que ver con esto, con un enfoque que no es policial, que es de salud. También hay que tomar en cuenta la transmisión de la noticia, no dar demasiada información. En todo caso, dar información respecto a la prevención, de contención. ¿Hay fases o etapas de un proceso suicida? Sí, nosotros consideramos que existen momentos previos. No podemos determinar que se trate de meses, días. Son distintas etapas, observando, acercándose a una persona que tiende a mostrar que algo le está pasando o no lo muestra. Me parece que lo que hay que puntualizar es que no solo existen fases previas, sino que existen lo que nosotros llamamos factores de riesgo y factores protectores. Sí, ¿cuáles serían? De riesgo es, por ejemplo, una persona que está en una familia con ciertos conflictos internos, en una sociedad donde no consigue trabajo, una persona que se jubila y se encuentra sola. O sea, hay ciertos determinantes que potencializan una situación que podía ser abordada sin tomar esa decisión. Los factores protectores justamente tienen que ver con una comunidad comprometida, con espacios donde la persona pueda pedir ayuda, una familia que contiene, amigos con empatía. Por eso cuando hay noticias que se peleó con el novio y tomó esta decisión. En realidad eso no lo sabemos. También los factores son múltiples. Y para ello es fundamental saber a dónde concurrir. Bueno, hay que mencionar, existe una línea en todo el país, es la línea número 135, funciona en varias provincias, pero además se pueden comunicar al 011 52 75 11 35 o 0800 345 14 35. Estos dos números de teléfono funcionan para todo el país. La línea 135 solo funciona en algunas provincias argentinas. Así es. Y en la provincia del Chubut, ante una emergencia, se puede concurrir al centro de salud más cercano o pedir asistencia al área de salud mental. Si estás atravesando una crisis o conoces a alguien que precise ayuda, podés llamar a la línea gratuita 135. Entre todos, podemos prevenir el suicidio.
Bueno, y como comunicadores también tenemos que tener en cuenta que el suicidio no debe ser tratado como un hecho policial porque justamente no es un delito, ¿no? Y como comunicadores tenemos que tener en cuenta esto también, que siempre debemos recurrir a fuentes especializadas, respetar la privacidad del dolor, utilizar lenguajes apropiados y, ante todo, garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Porque es un tema que muchas veces suele evitarse, juzgarse o que simplemente se susurra, ¿no? Como en lo lejano. Lo que decimos y lo que no decimos y la manera en que lo hacemos puede marcar una diferencia y justamente ese es el mensaje que queremos dejar hoy. Nuestras palabras importan para quienes están luchando con los pensamientos de terminar sus vidas, para aquellos que se tambalean por la pérdida que deja un suicidio. Y en un mundo donde el silencio o la insensibilidad empeoran las cosas más a menudo, es hora de hablar acerca de nuestro lenguaje. Y para esto hay muchos especialistas que hablan y que proponen algunos consejos, ¿no? Entre ellos, dejar de usar la expresión cometió un suicidio. ¿Por qué? Porque esto puede patologizar a las personas afectadas y si usamos el lenguaje adecuado, si sacamos las connotaciones negativas en torno a este lenguaje, podemos hablar del suicidio, entre comillas, de una forma un poco más fácil. Otro consejo es no tratar el suicidio como un tabú. En lo cotidiano debemos intentar normalizar las discusiones respecto al tema suicidio, de manera que colectivamente podamos luchar contra lo que se determina como una de las causas principales de muerte en nuestro país. Bueno, y hablar públicamente de estos temas permite también que se ponga en discusión cuestiones vinculadas a la financiación, a la investigación y también dispone el crecimiento de diversas vías de apoyo, ¿no? Por eso, como sociedad y como medios de comunicación, también debemos hablar abiertamente del suicidio y todas las maneras que existen para prevenirlo. Y sobre la importancia de hablar de suicidio y de forma empática y con una escucha más activa, nos cuenta más acerca de esto Jimena Castillo. Ella es musicoterapeuta y trabaja en el abordaje integral de casos de suicidio de Esquel y la región. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que dejar de estigmatizar y de decir que no hay que hablar de suicidio. Del suicidio y de salud mental tenemos que hablar para que todas las personas que están sufriendo puedan pedir ayuda. Si una persona familiar, amiga, allegado o allegada nos dice que se quiere suicidar o que quiere terminar con su vida o que ya no sabe para qué vivir o cualquiera de esas frases, aparte de escuchar y de contener y de tratar de brindar una escucha atenta y desprejuiciada, lo que podemos hacer es recomendarle y acompañar a esta persona a que pueda pedir ayuda a un profesional, a una profesional calificados en salud mental, ¿no? Entonces puede ser que se acerquen a un centro de salud, por el barrio tienen atención de salud mental, en la mayoría hay psicólogas o psicólogos, hay algunos centros de salud que tienen equipos más interdisciplinarios y si esta situación se presenta en un fin de semana o en un horario donde el centro de salud no está abierto, también está la guardia de salud mental, que se va a la guardia general del hospital y desde la guardia general llaman a la guardia de salud mental para todo lo que son urgencias y sobre todo para el trabajo, para las situaciones que se presenten los fines de semana y en horarios donde los centros de salud no están abiertos. Siempre es importante hablar de salud mental, ver cómo podemos encontrar formas de vincularnos que sean saludables, que sean desde el cuidado, desde el respeto por el otro, por las diferencias y que el suicidio se puede prevenir, que la persona quizás en ese momento está pensando que esa sería la solución, pero que puede haber muchas soluciones muy distintas para muchos problemas. Entonces se puede pedir ayuda y se puede prevenir. Cuando una palabra, un gesto, una pregunta puede ayudar a salvar una vida, porque sabemos que una persona que intenta suicidarse no quiere morir, sino dejar de sufrir. Bueno, y otra de las realidades que nos atraviesa es justamente todo lo generado por la pandemia. Y ante esto nos preguntamos, ¿se incrementaron los casos de suicidio en estos 2 años de pandemia? Y la realidad actual de Argentina expresa que hoy hay más suicidios que homicidios en nuestro país, habiendo multiplicidad de factores de riesgo.
Bueno, y además, según el informe presentado por la Organización Mundial de la Salud en junio del año 2021, más de 700.000 personas se suicidan cada año en el mundo. Esta problemática representa no solo un número muy importante en nuestro país, sino que representa la 4ª causa de muerte en el mundo. Se conoce que a nivel mundial, por cada suicidio consumado, hay 20 intentos de suicidio. Bueno, y por esto, al ser una realidad tan presente y silenciosa en nuestro país, creemos que es necesario alzar la voz y poner en agenda todas las herramientas que existen en materia de prevención. Y sobre esto también nos habla la psicóloga Marisa López. Que llama la atención la cantidad de casos, ¿no?, que van apareciendo, porque se va visibilizando, porque tampoco sabemos si la pandemia lo incrementó o no, porque tenemos pocas estadísticas. En nuestro país hay más suicidios que homicidios, ¿no?, porque en esto pueden ser niños, adolescentes, adultos mayores. La soledad es un punto que tiene que ver con el factor de riesgo, el desamparo, la orfandad, la discriminación. Es muy amplio los factores de los cuales de a poco uno puede ir desde el lado de la comunicación. De hecho, esa es la propuesta de la Defensoría del Público también, de a poco con las mesas de capacitación de las cuales vos estás incluido y has participado, ir como desarrollando en distintas oportunidades más esta información. En Chubut, si estás atravesando una crisis, podés dirigirte al centro de salud más cercano y pedir ayuda psicológica. Una charla a tiempo puede salvar una vida. Lamentablemente el suicidio es considerado por algunas personas como la solución final a una situación que perciben como insuperable. Hay quienes intentan suicidarse o piensan que de una u otra forma en acabar con sus vidas por el hecho de sentirse incapaces de afrontar las dificultades de la vida, están dándole solución a un problema. Bueno, y normalmente todos vivimos situaciones dolorosas o que parecen imposibles de ser solucionadas en nuestra vida, ¿no? Pero poniendo en perspectiva nuestras prioridades, podemos lograr superarlas a pesar de ese sufrimiento que se nos puede generar. Entonces, justamente pensar, ¿no?, qué predispone a las personas a perder esta perspectiva, a no encontrar otra salida ante las diferentes dificultades y justamente a que el suicidio sea una opción. Y una de las maneras que tenemos de ayudar a estas personas que entran en crisis, uno de los primeros pasos es abrir una línea de diálogo con la persona que alberga estos pensamientos suicidas. Es muy importante tener la predisposición a escuchar sin juzgar sus acciones o pensamientos. Uno de los caminos más importantes para conseguir esto pasa por transmitir a la persona que entendemos sus emociones y que éstas son lógicas en el momento en que se encuentra. Es importante que la persona conserve el apoyo social a pesar de que se empeñe en aislarse. Claro, y otra de las recomendaciones también importantes es nunca desafiar, ¿no?, a la otra persona que justamente está contemplando una opción tan drástica, porque esto aumentaría en realidad su deseo de hacerlo. Que la persona ya haya dicho que se iba a suicidar y no lo haya hecho no significa que no tenga el valor para hacerlo, que es otro de los mitos que hablábamos al comienzo, ¿no? Y si por ahí la desafiamos o no le creemos, le estamos dando en realidad una razón más. Por supuesto, y más allá del apoyo que les podemos dar, es sumamente importante buscar ayuda profesional. Esto es esencial. Hay psiquiatras, psicólogos que pueden proveer este apoyo que la persona con tendencias suicidas necesita urgentemente para afrontar sus problemas. Cuando una palabra, un gesto, una pregunta puede ayudar a salvar una vida, porque sabemos que una persona que intenta suicidarse no quiere morir, sino dejar de sufrir. Y la pregunta que nos hacemos cotidianamente y hablando de estos temas es ¿cómo podemos ayudar a alguien que podría ser suicida? Bueno, y algunas recomendaciones para quienes están preocupados por algún familiar, por alguien cercano y no saben justamente qué decirle, que es algo también que nos puede ocurrir y mucho. Una de los consejos es ser directo, poder preguntar, ¿estás pensando en el suicidio? Bueno, poder amigarnos, entre comillas, con esta palabra suicidio, poder blanquearlo y así justamente quitarle poder, ¿no? Después preguntarle a la otra persona, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? Porque justamente, aunque puede que no haya una respuesta precisa, vale la pena preguntar.
Sí, y para alguien que está en una de estas crisis de suicidio, está bien aún ser más específico en las preguntas. ¿Tenés un plan? ¿Tenés un método? ¿Tenés un tiempo pensado? Y así de alguna manera darnos cuenta también de qué es lo que está atravesando y qué es lo que pasa por su cabeza en ese momento. Bueno, y el objetivo de este ida y vuelta es justamente lograr una conexión, poder involucrarse a través de una conversación y validar los sentimientos y justamente darle a la otra persona un momento para poder respirar y hablar de estas cuestiones que va atravesando y que le están costando y mucho. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque hablar del suicidio no hace que las personas se maten, pero no hablar de suicidio sí podría llevar a eso. Claro, porque si la persona que te preocupa responde afirmativamente a la pregunta de si piensa en suicidarse o en hacerse algún tipo de daño, se sugiere que es ahí cuando debes acudir a un terapeuta, a un médico, buscar a otro miembro de tu familia, compartirlo con alguien para que justamente juntos puedan trabajar de forma preventiva. Y si en este momento tenés motivos suficientes para sospechar que alguno de tus conocidos está contemplando la idea de suicidarse, tenés que conseguir ayuda de inmediato, no lo dudes, ya sea que tu amigo te haya dicho que está considerando el suicidio o si solo intuís cierta posibilidad, vos tenés que reaccionar. Esa rápida reacción puede salvar una vida. Si crees que algún ser querido está considerando suicidarse, es importante que te comuniques inmediatamente con el organismo. La prevención del suicidio es más efectiva cuando los factores de riesgo del suicidio son mínimos o no tienen mucha importancia, o los factores de protección están fortalecidos. Para intervenir en un intento suicida, debemos procurar ofrecernos, fortalecer estos factores de protección, porque podría tener menos control sobre los factores de riesgo. Estos factores de protección son, entre otros, el tratamiento clínico, el apoyo familiar y comunitario, el apoyo de los profesionales médicos y el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas y conflictos. Bueno, justamente se trata de esto, ¿no? De poder mostrar la preocupación que tenemos ante diferentes situaciones y los mejores factores de protección para combatir la sensación de aislamiento son justamente el apoyo emocional proveniente de amigos, de familiares, de toda la comunidad y justamente poder generar la conexión entre todos ellos, porque una persona con tendencia a suicidas necesita tener un sentido de pertenencia para poder optar por la vida. Por eso se trata de poder mostrarle al otro, a la persona que queremos, que es parte importante en tu vida, ¿no? Y justamente hay muchas maneras que podemos encontrar para poder brindarle apoyo y eliminar toda esa carga y ese estrés que está atravesando. Por eso mismo, hay que compartir el entusiasmo de los adolescentes y adultos jóvenes sobre sus intereses. Si la persona que te preocupa es joven, hay que averiguar cuáles son esos intereses que pasan en esa época de su vida para poder conversar sobre ellos con él o con ella, quien esté atravesando esta crisis. Nuestro objetivo principal es mostrar nuestro interés por esa persona, hacerlos sentir que los tomamos en serio, sus aficiones o recomendaciones. Debemos hacerles preguntas abiertas que lo inviten a compartir su entusiasmo, sus intereses con nosotros. Bueno, y en esto de hacer preguntas, podemos ir tirando algunos disparadores, ¿no? ¿Cómo aprendiste tal actividad que te gusta? ¿Puedes contarme más sobre este tema? O halagar también, ¿no? Me encanta este estilo, esto que estás haciendo. ¿Cómo decidiste llevar adelante esto? ¿Tenés algún consejo, por ejemplo, de moda para chicas jóvenes, ¿no? que me puedas dar? Vi la película que me recomendaste, me encantó. Sacar temas justamente que tengan que ver con los intereses de tantos jóvenes, de pasatiempos, de actividades, de intereses y hacerlos parte de la vida también. Y hablábamos de los jóvenes, de los adultos jóvenes, pero también tenemos que ayudar a los adultos mayores a sentirse útiles. Si conoces a alguna persona mayor que podría estar contemplando la idea de suicidarse, por sentirse inútil o considerarse una carga para la familia, para los amigos, debemos procurar hacerlos sentir útiles y quitarle parte de esa carga. ¿Cómo lo hacemos? Pedirle a esa persona que te enseñe algo, por ejemplo, hacer una de sus recetas favoritas, tejer o jugar alguno de sus juegos o cartas favoritas.
Si esa persona tiene algún problema de salud o de movilidad, ofrecerle a llevarla a algún lugar o llevarle una comida hecha en casa, acompañarlos de alguna manera. Expresarle también el interés por la vida o pedirle consejos para lidiar con un problema. Podrías preguntarle, por ejemplo, ¿cómo era tu vida cuando eras adolescente? ¿Cuál es tu recuerdo favorito? ¿Cuál es el mayor cambio que has visto en el mundo durante tu vida? Otra de las preguntas, ¿cómo sobrellevaste la abrumadora tarea de ser padre, que no es nada fácil en esta vida? Sin duda, en esto se trata de ser abiertos, poder ofrecer apoyo sin acusar, sin juzgar, con una escucha activa y con la mente abierta, justamente que nos invite a ser empáticos con el otro, ¿no? No queremos que sea una conversación con barreras o una conversación con imposiciones, y justamente para evitar esto es que debemos mostrarnos abiertos y preocupados por la vida del otro. Y sobre todo ser persistente. Si la persona descarta tu preocupación con un no, estoy bien, o no responde, tenemos que volver a compartir estas preocupaciones, brindarles otra oportunidad para que responda. Obviamente tenemos que mantener la calma y no insistir en exceso, pero mostrar nuestro interés. Más bien ser firme en nuestra convicción de que queremos que nos hable sobre aquello que le está molestando. Y una vez que nos habla sobre todo esto que les está molestando, poder agradecerle a esa persona por ser sincera, y justamente si admite que tuvo este tipo de pensamientos, también poder trabajar de forma colaborativa en conjunto y agradecerle que te haya expresado lo que sentía. En Esquel, si estás atravesando una crisis, podés acercarte al Hospital Zonal. La Guardia de Salud Mental está dispuesta a ayudarte, porque antes del suicidio hay muchas opciones que podemos encontrar juntos. Y hoy mencionamos que existe en la República Argentina una ley, la Ley 27.130 de prevención del suicidio, y el objetivo de esta ley es prevenir el suicidio acompañando a las personas que intentaron suicidarse y apoyando a su familia. Alguno de los objetivos que esta ley busca es disminuir la cantidad de suicidios a través de la prevención, asistencia y posvención. El intento de suicidio es toda acción autoinfligida, es decir, que la persona se realiza a sí misma para generarse un daño parcialmente mortal. La posvención se refiere a las acciones e intervenciones posteriores a un evento autodestructivo destinadas a trabajar con las personas, familia o instituciones vinculadas a la persona que se quitó la vida. Bueno, y para poder cerrar justamente con algún mensaje, recordar que el suicidio es una solución permanente a un problema temporal, y que cuando estás en una crisis y sentís que todo va en tu contra hasta que parece que no podés aguantar ni un minuto más, no te rindas, porque justamente ese puede ser el momento y el lugar donde las cosas empiecen a cambiar. Y también para cualquier persona que esté sufriendo, que esté atravesando una crisis, que recuerden que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino que al contrario, es un signo de fuerza poder reconocer lo que nos está pasando y poder pedir ayuda. De esta manera cerramos esta emisión justamente en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, esperando que estas herramientas nos ayuden como sociedad a poder ser más empáticos con el otro, a poder detener la mirada y justamente a poder salvar la vida también de nuestros seres queridos. Fue una producción de Radio Nacional Esquel. Producción periodística Andrés Campos, integrante de la Red Nacional de Prevención de Suicidio. Edición Matilde Murúa. Locución Mayra Maya, Valeria Gutiérrez.